Capítulo 4. ¿Cenarás conmigo mañana por la noche, Trent?, preguntó el vizconde Garson. Creo que mañana tendré que ir a Ravenhouse, dijo Lord Ravenscar. No he ido hace 3 semanas y ahora aprovecharé que el príncipe va a ausentarse de Londres los próximos días. Entonces creo que tu deber, obviamente, está en el campo, comentó el vizconde con una sonrisa, más comprendiendo que su amigo no deseaba hablar sobre aquella cuestión, procuró sacar a colación otros asuntos. A Lord Ravenscar le remordía un poco la conciencia al recordar que, tras haber salido de Ravenhouse cuando Karel estaba a punto de dar a luz, había encontrado una docena de excusas válidas para no volver. Se había enterado, por medio de su administrador, el señor Arkwright, quien siempre lo mantenía bien informado de lo que sucedía en la quinta, de que Karel había tenido un varoncito. Se preguntó si a Sir Harvey le interesaría saber que tenía un heredero. Pero no tenía la menor intención de informarle acerca del acontecimiento, aunque estaba seguro de que aquel individuo se enteraría por algún conducto. Lo importante, por el bien de Karel, era que no se supiera que ella había tenido un hijo casi inmediatamente después de su boda. Para asegurarse de que su situación legal fuera reconocida, el propio Lord Ravenscar había enviado a The Gazette el anuncio de que se había celebrado el matrimonio. Después, metafóricamente hablando, se había lavado las manos de todo lo referente a Sir Harvey y esperaba no volver a tener contacto con él en toda su vida. Últimamente había estado muy ocupado con el príncipe. Aunque se quejaba de que no le habían consultado lo suficiente en el nombramiento de los nuevos ministros, había descubierto que contaba con tantos amigos en puestos importantes, que su influencia era actualmente considerable. Quería enterarse de cuánto sucedía en la Cámara de los Comunes, así como en la de los Lores y, como dependía de Lord Ravenscar para que le informara sobre esta última, ambos sostenían prolongadas conferencias en Carlton House. Su Alteza dividía su tiempo entre las conversaciones sobre política y la preocupación que le causaba la conducta de su esposa. La princesa Carolina se había aliado a los enemigos políticos de su esposo, declarando que se sentía orgullosa de considerarse partidaria del señor Pitt. En Montague House, la princesa recibía a Lord Elwyn, ex Lord Canciller, al vizconde Castlereagh, que había sido secretario de Estado para la guerra durante el gobierno de Pitt, y a Spencer Perceval, que acababa de dimitir como procurador general. Lord Ravenscar se había enterado de que todos ellos se habían reunido a cenar con la princesa, a fin de decidir qué debía hacerse en contra de los ministros que habían iniciado, a favor del príncipe, una delicada investigación sobre la conducta de ella. Lord Ravenscar le había aconsejado al príncipe que no tomara ninguna medida drástica, ya que ello podría inclinar la balanza de la opinión pública en su contra. No ignoraba lo mal que trataban al príncipe los caricaturistas y autores de libelos respecto a su matrimonio, y no podía menos de preguntarse si no terminaría él mismo por encontrarse en una posición similar. ¿Llegaría su esposa a rebelarse de forma escandalosa contra todos los convencionalismos, como lo estaba haciendo la princesa Carolina? ¿Sería capaz de humillarle a cada paso y de esforzarse por hacerle aparecer en público como un estúpido? Al mismo tiempo se decía que, al dejarse arrastrar por su deseo de venganza contra Arlie, podía haberse encontrado en una situación mucho peor que la que atravesaba. Tendré que hablar con Romara, decidió, y dejarlo arreglado todo entre nosotros. Si le daba suficiente dinero, tal vez la joven prefiriese vivir separada de él, aunque tal solución acarrearía muchas incomodidades, no solo para él mismo, sino también para Romara. Tarde o temprano, necesitaría una esposa y sabía que varias posiciones importantes, tanto en Londres como en el condado, le serían ofrecidas una vez que sentara cabeza. Prácticamente por primera vez en su vida, Lord Ravenscar se sentía indeciso y había perdido el control de su destino. Siempre había sabido lo que deseaba exactamente y se había asegurado de obtenerlo. Arlie había sido el primer obstáculo serio que encontrara en su camino. Todavía, al pensar en ella, fruncía el ceño y sentí de nuevo la ira que le había invadido cuando ella le despreció. Había sabido, por algunas amistades íntimas de ella, que se había quedado estupefacta al leer la noticia de su matrimonio en The Gazette. Era obvio que ella no había supuesto siquiera que pudiera suceder algo así. A toda prisa, había anunciado su propio compromiso matrimonial, pero ello no impidió que surgiera,
entre amigos y conocidos, toda clase de especulaciones sobre lo sucedido. Algunos de ellos interrogaron a Lord Ravenscar acerca de su esposa y él encontró una excusa perfecta para explicar su ausencia, diciéndoles que estaba de luto riguroso por la muerte de su padre. No puedo dejar de pensar, le dijo el vizconde una noche que cenaban juntos, que el general se sentiría complacido si supiera que eres su yerno. Ciertamente, su actitud respecto a mí sería bastante distinta de la que tuvo frente a Witchbold, comentó Lord Ravenscar secamente. Sí, lo sé, pues tú siempre fuiste uno de sus oficiales favoritos, dijo el vizconde con aire reflexivo. Nunca lo demostró cuando estuve en el regimiento, contestó Lord Ravenscar. Recuerdo que, varias veces, me dio buenas, sacudidas, y vaya si fueron desagradables experiencias. Era un hombre inexorable y muy exigente, es cierto. Dijo el vizconde, riendo. Al mismo tiempo, sus tropas estaban siempre dispuestas a morir por él, y creo que nosotros nos sentíamos igual. Más tarde, aquella misma noche, Lord Ravenscar se encontró diciendo entre dientes al irse a la cama. Ella es la hija del general. ¿Por qué, entonces, debo sentirme tan temeroso sobre el futuro? No obstante, sabía que temía dos cosas: primera, que Romara fuera tan fea como se la veía el día de su boda; la segunda, que actuara de forma tan escandalosa como la princesa Carolina. Aunque no quisiera admitirlo, Lord Ravenscar era extraordinariamente sensible. Quizá ello se debiera a que, como había sido hijo único, se había visto obligado a usar su imaginación con más frecuencia que otros niños que tenían hermanos y hermanas con quienes jugar. O tal vez a que era un hombre inteligente que había leído mucho. Fuera cual fuese la razón, tenía sentimientos muy profundos que trataba de ocultar hasta de sí mismo y, mientras viajaba hacia su casa de campo, analizó con exquisito cuidado todo lo sucedido. Deliberadamente, no había informado a su administrador de a qué hora llegaría, ya que no deseaba obligarse a salir de Londres a una hora determinada. Sospechaba que tal vez tuviera que ver a Charles Grey, un amigo íntimo suyo que se había convertido en el vizconde Hawick en abril y había sido nombrado primer lord del almirantazgo. Pero Charles Grey envió un mensaje diciendo que estaba ocupado toda la mañana en una junta del gabinete y Lord Ravenscar, por lo tanto, se puso en marcha hacia Raven House antes de lo que esperaba. Conducía un nuevo tiro de caballos que había comprado en Tattersall la semana anterior. Todos eran iguales, intensamente negros, a excepción de una estrella blanca en la frente. Eran animales tan extraordinarios y elegantes, que todos los hombres se volvían a mirarlos cuando trotaban por la calle, mientras que las mujeres prestaban atención al caballero que los conducían. Lord Ravenscar no se percataba de la admiración que despertaba. Iba guiando sus caballos a mayor velocidad de la que acostumbraba, como si tuviera mucha prisa por llegar a su destino. Estaba, en realidad, ansioso de hacer frente a lo que le esperaba y resolverlo de una vez por todas. El problema había estado vigente demasiado tiempo, aguardando en el fondo de su mente como una serpiente aletargada, y ahora no podía ya posponer por más tiempo el darle una solución. El aire de la hermosa campiña, después del calor de Londres, era fresco y muy agradable. Lord Ravenscar se preguntó por qué no pasaba más tiempo en la casa ancestral. Organizaré algunas cacerías en otoño, decidió, sin saber aún si su esposa estaría dispuesta a actuar como anfitriona de sus amigos. La idea le llenó de inquietud y se dijo que no debía tomar ninguna decisión hasta que no hubiera visto a Romara y aclarado bien la situación entre ellos. El jardín era una fiesta de color y le hizo recordar cuánto amaba su madre la Rosaleda. Él no había sabido apreciar realmente todas las mejoras que su progenitora había hecho en el jardín y en la casa, hasta que ella murió. Raven House le había parecido entonces terriblemente vacía y, como echaba de menos a su madre, a veces de una forma intolerablemente dolorosa, había preferido vivir, casi exclusivamente, en su casa de la calle Curzon. Al entrar en el vestíbulo, se dio cuenta de que estaba tenso y cuando el mayordomo acudió a toda prisa, disculpándose por no haber estado en la puerta, le dijo: «He regresado antes de lo que suponía. ¿Dónde está mi lady?» «Creo que la señora se encuentra en el salón azul, milord. ¿Quiere que lo averigüe?» «No. Yo mismo lo haré». Cruzó el vestíbulo para abrir la puerta del salón azul,
que había sido el favorito de su madre y desde cuyas ventanas se veía la Rosaleda. En el primer momento, pensó que la habitación se encontraba vacía, pero luego vio una mujer vestida de blanco, de pie junto a una de las ventanas. Estaba de espaldas a la puerta y Lord Ravenscar, al dirigirse a ella, vio que sostenía un bebé en los brazos. Pensó que debía ser Carol y se disponía a saludarla cuando ella, habiendo oído sus pasos, volvió la cabeza. Lord Ravenscar se encontró mirando el rostro de una mujer a la que no había visto jamás. Era un rostro de forma ovalada, dominado por dos grandes ojos y, entre ellos, una nariz recta y pequeña. Por un segundo, se preguntó quién podía ser aquella encantadora desconocida. Mas al ver aquellos se iluminaban y que una sonrisa entreabría los rojos labios, atractivamente curvados, comprendió que era su esposa. «Milord», exclamó Romara. «No le esperábamos hasta la tarde». El señor Arkwright estaba seguro de que sus correligionarios políticos le tendrían muy ocupado. «Nadie me solicitaba, de modo que he podido escapar temprano», repuso él, incapaz de apartar los ojos del rostro de la joven. Carol era ciertamente bonita, con su rubio cabello y sus ojos azules, pero su hermana tenía una distinción muy particular. Había algo especial en su belleza que él, de momento, no pudo explicarse. Sintiéndose un poco cohibida ante el escrutinio del hombre, Romara bajó la mirada hacia el bebé que dormía en sus brazos y dijo: «¿Me permite presentarle a su más reciente huésped? Se llamará Alexander, pero estoy segura de que le llamaremos Alex». Lord Ravenscar se obligó a mirar a la criatura que ella sostenía contra su pecho. «Es muy pequeño», comentó, pensando que se esperaba que dijera algo. «Estaba muy ansioso por llegar al mundo», contestó la joven, riendo, «pero está creciendo a marchas forzadas». Había una nota de orgullo en su voz al añadir: «Su madre está loca con él y se encuentra en mejores condiciones de salud de lo que yo esperaba». «Eso me ha dicho Arkwright», dijo Lord Ravenscar. «En sus cartas elogia de tal modo al niño y se muestra tan entusiasmado con él, que sospecho que mi eficiente administrador lamenta por primera vez sus largos años de soltería». Romara se echó a reír. «Tendremos que encontrarle una esposa. Me disgustaría tremendamente si hiciera tal cosa», replicó Lord Ravenscar. «Arkwright me es indispensable como administrador, agente, y secretario y amigo». «¿Y cree que una esposa le impediría ser algo de eso?», preguntó Romara. Hubo un breve silencio y después Lord Ravenscar dijo en tono diferente de voz: «Incluso después de haber visto a su hermana Carol, no esperaba que fuera usted tan encantadora. O tal vez, bella, sea la expresión más adecuada». Vio que el color subía a las mejillas de Romara y le gustó la forma en que sus ojos se mostraron repentinamente tímidos, incapaces de enfrentarse a los de él. Estaba acostumbrado a las mujeres que aceptaban los cumplidos como la cosa más natural del mundo y también a las que le lanzaban miradas atrevidas e insinuantes, ansiosas, no solo de atraerle, sino también de conquistar su corazón. «Las huellas de los golpes han desaparecido», dijo Romara en voz baja, «pero me temo que todavía tengo una cicatriz en la mejilla». «Casi no se nota», dijo Lord Ravenscar con sinceridad. «Tengo que agradecérselo a la señora Fellows», repuso ella. «¿Sabe? Me dijo que, según las creencias de la gente de la comarca de donde ella procede, el aceite extraído del trigo elimina las cicatrices». Sonrió y un hoyuelo apareció en una de sus mejillas cuando añadió: «Me temo que aplastamos y molimos una considerable cantidad del buen grano de su señoría para obtener suficiente aceite. Pero de verdad parece ser muy eficaz. Tal vez debamos pensar en esa cicatriz como en una honorable herida recibida en batalla. Una batalla que no me agrada recordar». El niño emitió un leve lloriqueo y Romara exclamó: «Debo llevar a Alex con su madre. Hemos estado un rato en el jardín, pero Carol ha subido a echarse un poco. El doctor insiste en que debe descansar lo más posible». «Por supuesto», convino Lord Ravenscar. «Pero espero que usted podrá almorzar conmigo». «Con mucho gusto». Le sonrió antes de salir, atravesando el salón con una gracia que a Trent Ravenscar le hizo recordar a su madre. Entonces, como si sintiera necesidad de tomar aire, salió a la terraza para contemplar la Rosaleda. ¿Cómo podía haberlo imaginado?
¿Cómo hubiese podido soñar que iba a ser tan afortunado? Después de haberse casado con la que supuso la mujer más fea de Londres, había tenido la suerte increíble de descubrir, primero, que no era ordinaria y vulgar, como podía haberlo sido fácilmente, sino la hija de su propio general. En segundo lugar, y tal vez fuese lo más importante, acababa de descubrir que era hermosa, con una belleza muy poco común, tal vez única. Confirmó mentalmente esa opinión cuando conversaron durante el almuerzo. Hablaron sobre todo de política y descubrió con placer que Romara parecía muy bien informada sobre el tema. Le explicó a Lord Ravenscar que su padre siempre había estado interesado en la política y que, durante su enfermedad, ella le leía en voz alta todos los informes parlamentarios que salían publicados en el periódico. Al general le gustaba discutir con su hija diversos aspectos de lo que habían leído, esperando que ella expresara su opinión, aunque algunas veces no coincidiera con la de él. Lord Ravenscar, por tanto, se había encontrado relatándole, no solo lo que sucedía en el Parlamento, acerca de lo cual Romara podía leer por sí misma, sino también lo ocurrido en muchas de las sesiones de la Cámara de los Lores en las que él había tomado parte. Le contó, también, algunas cosas que le habían relatado privadamente sus amigos, como el duque de Spencer, quien había sido nombrado secretario de Interior. Romara escuchaba con visible interés cuando él le decía y Trent Ravenscar, después de contestar a sus inteligentes preguntas, advirtió con sorpresa que se habían quedado conversando largo rato de sobremesa. Cuando Romara se puso de pie, se apresuró a disculparse. Me temo que le he entretenido demasiado y usted tendrá muchos asuntos que atender. Lo siento, pero es tan fascinante hablar con alguien que sabe tanto como usted y que puede decirme todas las cosas que siempre quise saber, que he perdido la noción del tiempo. Lord Ravenscar pensó entonces que Arlie jamás había demostrado el menor interés por la política o por cualquier cosa que no fuera ella misma. ¿Qué piensas hacer esta tarde?, le preguntó a la joven, decidiéndose a tutearla por primera vez. Estaba pensando en visitar la granja de los Weston, contestó Romara. Lord Ravenscar pareció sorprendido y ella explicó rápidamente. El señor Arkwright me dijo que la señora Weston está enferma, así que pensaba llevarle un poco de sopa y unas flores que corté esta mañana. Se detuvo, algo turbada, y por fin añadió. En realidad, creo que ella le dijo al señor Arkwright que tenía muchos deseos de conocerme. Lord Ravenscar se echó a reír. Estoy seguro de que todos mis arrendatarios están muertos de curiosidad y ansiosos de conocerte. No podía visitar a nadie hasta que mi cara estuviera mejor, dijo Romara, pero espero conocerles a todos, es decir, si usted lo aprueba. Le miró llena de inquietud, como si esperase que él le dijera que no sentía el menor deseo de que se congraciara con sus arrendatarios, pero Lord Ravenscar contestó tranquilamente. No abrigo la menor duda de que harás todo lo que sea pertinente. Él vio cómo los ojos de Romara se iluminaban. La esposa del granjero a quien visité ayer, le explicó la joven, dijo cosas muy agradables de la madre de usted. Debía ser una persona maravillosa. Me he dado cuenta de que todos aquí la amaban. Y ella les correspondía, repuso Lord Ravenscar. Cuando salieron del comedor para dirigirse al salón, Lord Ravenscar pensó que ella era diferente a cualquier otra mujer que hubiera llevado antes a Raven House. Y también distinta de todas las que había conocido en Londres. Parecía encajar a la perfección en la residencia de sus antepasados. Mirando a la joven, le preguntó. ¿Por qué no te olvidas de la sopa? Alguien puede llevarla después. Podríamos ir juntos, a caballo, a la granja. Deseo hablar con Weston a fin de que me diga qué piensa sembrar el año próximo. George Spencer está seguro de que el país se verá precisado a cultivar más alimentos si la guerra se prolonga. Pero seguramente no durará mucho más, ¿verdad? Preguntó Romara y lanzó un leve suspiro antes de añadir, supongo que no hay nadie lo bastante fuerte como para derrocar a Napoleón. Acabaremos por vencerle, dijo Lord Ravenscar con firmeza, pero no será fácil y la victoria no se obtendrá rápidamente. Detesto pensar en todos los hombres que están muriendo y en todos los sufrimientos que afligen al continente. La guerra siempre implica sufrimiento. Romara no contestó y después, como si tratara de borrar la momentánea desventura que aquellas palabras le habían causado, preguntó.
Si vamos a cabalgar, puedo ir a cambiarme. Ordenaré que tengan listos los caballos dentro de media hora, contestó él. Me llevará mucho menos tiempo. Exclamó Romara. Le diré a Karel a dónde vamos. Cuando él la vio subir corriendo la escalera, comprendió que estaba muy emocionada. Media hora más tarde partieron, a través del parque, en dirección de la granja de los Weston, que estaba a unos 3 kilómetros de distancia. El brillo de los ojos de Romara y la sonrisa de sus labios, expresaban su contento. Cabalgas de forma extraordinaria. Le dijo él cuando ya había galopado un poco e hicieron que los caballos aminorasen el paso. No podía haberme hecho un cumplido más agradable, dijo ella. Supongo que es lo que debía esperar de ti, siendo la hija de General Salden, que fue siempre un excelente conocedor de caballos. Era muy exigente con respecto a los que montaba, dijo Romara, y desde niña conté con buenos caballos para cabalgar. Eran espléndidos ejemplares, pero no tanto como los de usted. Estoy impresionada con los que he visto en sus establos. Un día te llevaré a ver mis caballos de carreras, le prometió Lord Ravenscar. Ahora tengo unos en entrenamiento en Newmarket y otros en Epsom. Me encantaría verlos. ¿Cuántas carreras importantes ha ganado? Continuaron hablando de caballos hasta que llegaron a la granja. Lord Ravenscar no pasó por alto la forma fácil y cordial en que Romara hablaba con el granjero y su esposa y cómo parecía sentirse a gusto con ellos. De nuevo le recordaba a su madre. Cuando se disponían a marcharse, la señora Weston, que estaba postrada en un sofá y no podía levantarse, retuvo entre las suyas la mano de Lord Ravenscar. Quiero desearle muchas felicidades a su señoría, dijo. Aunque me he dado cuenta de lo afortunado que es desde el momento en que he puesto los ojos en esa linda damita que es ahora su esposa. Es como era su madre, exactamente. No hay la menor duda de que piensa igual, por la forma en que habla y las cosas que dice. Mi corazón se llena de alegría al verles juntos. Lord Ravenscar, que conocía a la señora Weston desde que era niño, le dio las gracias. Mientras volvían, no pudo menos que preguntarse si Arlie, o cualquier otra de las mujeres que conocía, hubiera podido cautivar a aquella campesina de forma tan encantadora. Ya en la casa, apareció el señor Arkwright con innumerables problemas referentes a la propiedad y la joven se retiró, dejándolos solos. Mientras se vestía para la cena, Lord Ravenscar recordó que había ido a la quinta con la intención de discutir el futuro de Romara. Mas, de pronto, se preguntó qué había que discutir. Ella se había instalado en Ravenhouse de una forma que él no esperaba. No parecía haber ninguna prisa en hacer planes, lo mejor era dejar las cosas como estaban. Mientras su ayuda de cámara le ayudaba a vestirse, descubrió que esperaba con sincero entusiasmo la velada y recordó una o dos interesantes anécdotas políticas que sin duda divertirían a Romara. Cuando bajó al salón, ya la joven le estaba esperando. Lord Ravenscar observó que iba vestida con un traje muy bonito, que sin duda alguna había costado mucho dinero. Ella pareció adivinar sus pensamientos y, con las mejillas ligeramente encendidas, le explicó. Tal vez piense que es extraño que no lleve luto por papá, pero supuse que eso podía deprimir a Karel. Por lo tanto, suelo usar algunos de sus vestidos, ya no quise mandar a buscar los míos. Me parece muy sensato, dijo Lord Ravenscar, pero, desde luego, puedes comprarte todo lo que quieras. Esa es una de las cosas que quería decirte esta noche. Tengo dinero propio, dijo Romara rápidamente. Papá me dejó todo lo que poseía, aunque no era mucho, pues, como él decía siempre, los soldados no pueden ahorrar dinero. Se detuvo un instante antes de continuar diciendo. Sin embargo, no le dejó nada a Karel. Estaba muy disgustado con ella porque se fugó con Sir Harvey. Al decir esto, Romara miró a Lord Ravenscar con cierta preocupación, temerosa de molestarle. Al fin, haciendo un gran esfuerzo, añadió. Quiero, si usted no se opone, cederle a Karel la mitad de lo que me dejó nuestro padre. No había la menor duda de que temía la reacción de él. Sabía que, legalmente, su marido tenía el control sobre todo lo que ella poseía. Era posible que Lord Ravenscar ya hubiera tratado de ponerse en contacto con los abogados del general. Vamos a dejar esto bien claro, Romara,
contestó él. El dinero que te dejó tu padre te pertenece por completo y, en lo que a mí se refiere, puedes hacer con él lo que desees. Yo te daré, por ser mi esposa, una cantidad mensual adecuada para ropa y cualquier otro gasto que hayas de efectuar. No, por favor, usted no debe. ¿Por qué no? Ha sido muy bondadoso y comprensivo. No puedo pedirle más de lo que ya me ha dado. Esta es una discusión sin sentido. Protestó él. Por supuesto que debes disponer de dinero, y eso es algo que tenemos que acordar juntos. Romara le miró como si tratara de explicarse por qué procedía con tanta generosidad. En voz baja, dijo. Imaginaba que, tal vez, cuando Karel se encontrara completamente bien, usted querría que regresáramos a Huntingdonshire. No tengo el menor deseo de que hagas tal cosa. Dijo Lord Ravenscar con decisión y él mismo se sorprendió al notar lo exaltado que estaba. Cenaron solos porque, como explicó Romara, Karel no podía bajar aún a cenar al comedor, de acuerdo con las instrucciones del médico. Supuse que Karel desearía verle, dijo la joven, y que haría un esfuerzo por bajar, pero creo que, en realidad, se siente tímida ante usted. ¿Tímida?, preguntó Lord Ravenscar. Está avergonzada por haber causado tantos problemas y porque dio a luz casi en cuanto llegamos aquí. A mí no me ha causado ninguna molestia, contestó Lord Ravenscar. Romara se echó a reír suavemente. Karel se siente turbada por trastornar toda su casa en cuanto entró en ella, dijo. La realidad es que todos están fascinados con Alex y, si se queda aquí mucho tiempo, me temo que será un niño muy mimado. Puede permanecer aquí todo el tiempo que tú lo desees y eso se aplica también a su madre. Es usted tan bondadoso, que no sé qué decir, murmuró Romara. ¿Por qué no lo dejas todo en mis manos?, sugirió Lord Ravenscar. Estoy seguro de que tu padre tomaba siempre las decisiones en tu casa. Pues bien, a mí me gustaría tomarlas en la mía. ¿Estás seguro de que quiere que nos quedemos aquí? Romara formuló la pregunta con voz temblorosa y él comprendió que lo que en realidad quería preguntarle, era si deseaba que ella permaneciera a su lado. Cuando termine la temporada social y el príncipe se vaya a Brighton, como de costumbre, vendrá a casa, dijo Lord Ravenscar. Entonces tendremos mucho tiempo, Romara, para hablar de nosotros. Por el momento, me he dado cuenta de que las dos estáis bien de salud y contentas. Debes perdonarme si regreso a Londres mañana mismo. Sí, desde luego, dijo ella rápidamente. Hablaron de muchas otras cosas durante la cena y Romara le contó que su madre solía sentirse muy sola cuando tenía que quedarse en Huntingdonshire con sus hijas, mientras el general se ausentaba por razones de su profesión. A él no le gustaba tenernos a su lado, ni siquiera cuando el regimiento estaba en Inglaterra, dijo Romara. Sin embargo, amaba a mi madre y ella le adoraba. Supongo, dijo Lord Ravenscar con aire pensativo, que ese era el tipo de matrimonio que imaginabas para ti. ¿Con un militar? No, con un hombre que te amara. Ella desvió la mirada. Lord Ravenscar observó su perfil y admiró su atractiva y recta nariz, diciéndose que había sido una gran suerte que el puño de Sir Harvey no se la hubiera roto. Supongo que toda mujer anhela casarse con un hombre al que ame profundamente, dijo Romara por fin. Y eso es algo de lo que yo te he privado. Lo mismo puede aplicarse a usted. Habrá sido por su propia culpa, pero aunque no pudiera casarse con la joven que de verdad amaba, tampoco desearía realmente verse unido de por vida a una desconocida. He estado pensando hoy en lo afortunado que fue, pese a las circunstancias, murmuró Lord Ravenscar. La desconocida podía haber sido muy diferente a ti y la forma estúpida en que perdí los estribos podía haber arruinado mi vida por completo. Romara pareció meditar en lo que él le había dicho. Los sirvientes, antes de salir de la estancia, habían apagado las velas que alumbraban la mesa de servicio, y solo quedaba la luz que proporcionaba el candelabro de plata de la principal. Ambos parecían encontrarse en una pequeña isla, rodeados por una oscuridad que les apartaba de todo lo demás. Es muy bondadoso por su parte decir eso, exclamó la joven finalmente. Por mi parte, yo estoy dispuesta a hacer lo que usted quiere, irme, o quedarme y tratar, si ello es posible, de devolverle su libertad.
No hay forma de que puedas conseguir eso. Nos casamos legalmente y creo que Yashua Meeting se encargó de registrar el matrimonio. Me he preguntado varias veces si existía alguna salida para usted. Tengo la impresión de que debe haber algo que pueda hacerse. ¿Estás pensando en mí o en ti? La verdad, solo en usted, contestó Romara y él comprendió que era sincera. Tiene tanto que ofrecer a su esposa, y no me refiero solo a posesiones y riquezas, sino a su inteligencia principalmente y a las cualidades que constituyen su personalidad. Creo que me estás adulando, replicó él, sonriendo. No, hablo en serio, insistió Romara. Así como ya quería casarme con alguien a quien amara, creo, porque usted es diferente a todos los demás hombres, que no se habría contentado con un matrimonio de conveniencia, un matrimonio que solo le proporcionara tierras o riquezas. Tengo la sensación, y no debe considerarlo impertinente por mi parte, de que la razón por la que usted no se ha casado antes es porque nunca ha estado enamorado de una forma idealista. Lord Ravenscar recordó lo que había sentido por Arlie y cómo esta había sido la primera mujer a la que él había considerado realmente como su posible esposa. Es cierto, dijo, pero ahora comprendo que tales ideas son pueriles e incluso ridículas. No, no debe sentirse así. Si usted se vuelve amargado y escéptico por lo sucedido, eso cambiará su carácter. ¿Importaría acaso? Claro que importaría. Dijo la joven con voz apasionada. ¿Cómo puede permitir que alguien que le merece arruine su vida? Que no, me merece. ¿Qué sabes acerca de la joven con quien quería casarme? El color afloró al rostro de Romara. Dímelo. Insistió él. Quiero saberlo. Tal vez considere que ha sido una inconveniencia, pero la señora Fellows, que le conoce a usted desde que era muy pequeño, ha conversado conmigo y me ha dicho muchas cosas acerca de usted. Y también sobre Arlie Bray, supongo, añadió Lord Ravenscar. Ignoraba el motivo, pero deseaba conseguir de Romara toda la información posible acerca de la mujer que había sido la causa indirecta de los acontecimientos que desembocaron en su matrimonio. Tal vez no debí mostrarme tan curiosa, dijo Romara, cohibida. Todavía estoy esperando a que me digas lo que sabes. La señora Fellows dijo que ella era, hermosa, la persona más hermosa que había visto en su vida. Eso es todo. Tal vez no le guste escuchar lo demás. Me guste o no, quiero oírlo, insistió Lord Ravenscar. Me dijo también que los sirvientes hablan, y que ella escuchó cosas sobre la señorita Bray que le hicieron pensar que no sería, bueno, el tipo de esposa que usted debía tener. Lord Ravenscar no contestó y Romara se apresuró a añadir. No debe sentirse molesto con la señora Fellows. Yo no he debido repetirle lo que ella me dijo. Pero la señora Fellows le adora a usted, lo quiere con una devoción profunda y por eso le desea lo mejor. Lord Ravenscar se mostró asombrado. Debes estar exagerando. Romara movió la cabeza, enfatizando su respuesta. Todos los sirvientes de esta casa le quieren mucho porque le vieron crecer y sienten que, en cierta forma, usted les pertenece, como ellos le pertenecen a usted. A eso se debe que esta sea una casa feliz. Lord Ravenscar suspiró. Lo era cuando mi madre vivía, pero ahora. Creo que esta casa solo espera que usted vuelva y viva aquí, dijo Romara, y que la atienda la persona adecuada. La señora Fellows y el resto del servicio parecen pensar que Arlie Bray no era la persona adecuada, ¿no es cierto? Es mejor que no conteste a esa pregunta. Insisto en que lo hagas, dijo Lord Ravenscar con firmeza. Ya has dicho tanto, que no puedes retroceder. Dime la verdad, Romara, y tal vez eso me ayude a tener en el futuro más sentido común del que he demostrado hasta el presente. Estaba obviamente decidido a obtener una respuesta y Romara se vio obligada a decir. La señora Fellows y los otros sirvientes suyos que la conocieron piensan que la señorita Bray es detestable. Lo siento, pero esa es su opinión. Era muy altanera y maleducada cuando se encontraba sola con ellos. Lord Ravenscar se quedó estupefacto. Nunca se le había ocurrido que los sirvientes, que estaban simplemente a mano cuando uno los necesitaba, pudieran abrigar sentimientos tan intensos hacia alguien, especialmente hacia él mismo. Entonces comprendió que si estaba siempre cómodo,
bien atendido y rodeado de gente en la que podía confiar, era porque atendían la casa sirvientes seleccionados por su madre, los cuales mantenían las buenas costumbres de cuando ella vivía. De pronto, se le ocurrió pensar que, cuando los viejos servidores fueran muriendo, sería difícil sustituirlos por otros tan capaces. Siento mucho si le he dicho algo que le parezca impertinente, decía Romara, visiblemente preocupada. Ha sido muy franca conmigo, contestó Lord Ravenscar, y espero que lo sea siempre. Si hay algo que realmente me disgusta, es que me mientan o me engañen. Lo comprendo, y no le mentiré nunca. Pero no hay razón para decir siempre la verdad voluntariamente. Como solía decir mi niñera, nunca duele lo que no se sabe. Lord Ravenscar se echó a reír y luego preguntó, cambiando de tema. ¿Ha encontrado ya Arkwright una niñera para el bebé de su hermana? No ha habido necesidad de buscar muy lejos, repuso Romara, sonriendo. La hermana de la señora Fellows, que siempre ha trabajado en casas importantes cuidando niños, se ha mostrado muy contenta por la oportunidad de volver aquí. ¿Volver? Era su niñera cuando usted estaba en la cuna. Los dos se echaron a reír, y salieron del comedor para dirigirse al salón. ¿Quiere una copa de oporto?, preguntó Romara. No, estoy reduciendo mi consumo de bebidas alcohólicas, dijo Lord Ravenscar. Ya me he metido en suficientes problemas por beber demasiado. Me parece muy inteligente por su parte, dijo ella, mirándole con expresión traviesa, como si le divirtiera que él se cuidara. Estaba oscuro afuera y, aunque los sirvientes habían encendido las velas, no habían corrido las cortinas para cubrir el amplio ventanal francés que daba a la terraza. Romara salió para contemplar el resplandor sonrosado de la última luz del sol poniente, que se divisaba más allá de los altos árboles del parque. Sus polícromos reflejos iluminaban la fuente situada en el centro de la Rosaleda. Es todo tan encantador, dijo. El jardín, la casa. Me alegra que te guste, contestó Lord Ravenscar, ya que será tu hogar de aquí en adelante. Comprendió, al pronunciar estas palabras, que no estaba diciendo una frase simplemente cortés. Había decidido que Romara fuera su esposa. No habría nuevas discusiones sobre la posibilidad de anular el matrimonio o vivir separados. Romara, al escucharle, le miró con gran seriedad. Lo que quiero que hagas, dijo él, es continuar lo que ya has empezado. Aprende a conocer a mi gente, a los granjeros, a los arrendatarios, a todos los que, de algún modo, están relacionados con la propiedad. Y cuando tu hermana está más fuerte, tú y yo haremos planes para su futuro. Pero quiero que quede perfectamente claro que ella será siempre bienvenida en mi casa. Romara, volviendo a mirar hacia el jardín, dijo. Algunas veces me despierto en medio de la noche con repentino terror, y me imagino que, después de lo que Sir Arevey me hizo, no estoy casada con usted, sino con algún hombre monstruoso como él, o peor aún. ¿Estás segura de que eso no ha sucedido?, inquirió Lord Ravenscar. Su pregunta borró por completo la grave expresión de Romara, que le miró con una sonrisa en sus bonitos labios. Desde luego, dijo, todavía puedo descubrir que es usted en realidad un barba azul disimulado y que esconde a una docena de esposas decapitadas en el sótano de Raven House. Tratar de encontrarlas te entretendrá un poco, indudablemente, hasta que yo regrese. Me está poniendo muy difícil que pueda decir las cosas que quería, murmuró Romara. ¿Y cuáles son? Ante todo, expresarle mi agradecimiento y mi firme propósito de desaparecer de su vida, si así lo desea. Te he dicho ya que no pretendo nada semejante, dijo Lord Ravenscar con firmeza. Y aunque así fuera, ninguno de los dos podría vivir siempre así. Tenemos que ser prácticos, Romara, y tratar de sacar lo mejor posible de algo que empezó tan mal. Como ya le he dicho antes, haré lo que usted disponga. Me pregunto si tanta sumisión durará, dijo Lord Ravenscar. Ella comprendió que bromeaba y había una expresión traviesa en sus propios ojos al responder. Eso es algo que solo podrás saber con el tiempo. Es cierto, repuso él, sonriendo. Ahora debo darle las buenas noches, dijo Romara, porque sé que el señor Arkwright le dejó una cantidad considerable de cartas que debe revisar en la biblioteca. Pero espero verle a la hora del desayuno,
antes de que parta para Londres. Me sentiría muy desilusionado si no bajaras a despedirme, contestó Lord Ravenscar. Entonces, buenas noches, milord. Romara le hizo una reverencia y él tomó una de las manos femeninas entre las suyas y se la llevó a los labios. No le besó la mano superficialmente, como se acostumbraba, sino que sus labios acariciaron la suavidad de su piel, presionándola suavemente por unos instantes. Ella contuvo la respiración, sorprendida, y a continuación se alejó rápidamente, dejándole solo. Lord Ravenscar permaneció de pie, mirando a la Rosaleda. Recordó que, cuando pensó en convertir a Arlie en su esposa, había planeado traerla a Ravenhouse. Se había dicho que a ella se la vería más hermosa que nunca contra el fondo de la casa, de las rosas, del misterio de los árboles y del plateado reflejo del lago. Por un instante, clamó por el sueño perdido, mas al momento siguiente, sin darse cuenta, se encontró pensando en la suave piel de la mano de Romara cuando sus labios se posaron en ella.